Me apena muchísimo y me enfada que por mantener un relato o por defender a una parte se omita a la otra parte, no se le dé voz a la otra parte y se haga uno el loco como que hay cosas que no están pasando. Yo llevo muchos años en el canal comentando que efectivamente hay mujeres que sufren violencia psicológica y física por parte de sus parejas. Negar eso es negar la realidad. Pero también hay una parte, que es la ley de violencia de género, que se creó en el 2004, que pervierte totalmente la presunción de inocencia. El hombre, en el momento en el que una mujer denuncia, ya está bajo sospecha. Su presunción de inocencia se reduce a la mínima expresión y la mujer ya tiene la condición de víctima antes de que un juez determine si se ha enervado la presunción de inocencia. Eso es así. Cuando yo empecé a subir vídeos al canal y yo veía mucha gente, yo en aquel momento cuando empecé a subir vídeos en el canal me acababa de dar de alta en el turno de oficio. Y recuerdo que yo discutía con algunos compañeros que ya peinaban canas y evidentemente ahora puedo decir que sabían de lo que hablaban. Yo, por lo que he vivido en mi vida, sé que del 2004 las mujeres, no antes del 2004, fue antes de esa fecha, existía el abandono de hogar y las mujeres, salvo que hubiera sangre, no podían abandonar su domicilio, es verdad, es cierto. Las mujeres las que sufrían violencia por parte de sus maridos, lo tenían bastante complicado para salir de esa relación. Podían divorciarse, sí, pero yo, como muchas veces he dicho, cuando hay un divorcio, dependiendo del tipo de relación y dependiendo de cómo sea el hombre, ya no es que se ponga en riesgo a la mujer cuando presenta una denuncia penal, sino cuando presenta una demanda civil, es cuando la mujer dice, madre mía, ¿dónde me he metido? Porque el hombre puede, sin tener ningún tipo de orden de protección, puede actuar movido por la venganza y tomar represalias, incluso quitarle la vida a esa mujer. Negar eso es una estupidez. Es una estupidez que yo pueda decir que la ley de violencia de género tiene fallas y que me parece que ha llegado tarde, mal y que habría que modificarla y que deberíamos de hablar de violencia doméstica, no significa que yo esté negando la realidad de que hay mujeres que mueren a manos de sus parejas. Pero lo que no puedo entender es cómo el relato pasa por encima de víctimas que también son hombres. Yo, como abogada, en el turno de oficio y ahora fuera del turno de oficio, mismamente ahora que acabo de tener una conversación con un cliente que el niño está siendo utilizado totalmente por la madre, dices, madre mía, qué ciega estaba antes, qué ciega estaba antes. No hay denuncias falsas, claro, en las estadísticas solo cuentan denuncias falsas cuando se ha pasado un procedimiento penal y se puede acreditar que ella obra con ánimo doloso, sabiendo que eso que está denunciando es falso, ¿no? Y eso prácticamente, pues hay muy pocos hombres que después de que se archive su procedimiento quieran incoar o presentar una denuncia para defender su honor y para que esa persona pues la condenen. Es difícil, ¿no? Pero yo sé que dentro de unos años, no sé si muchos o pocos, habrá gente que no podrá mirarse al espejo. Y tenemos que acordarnos de esas caras. Y hoy voy a poner caras aquí, hoy voy a poner caras. En la Asamblea de Madrid, luego leeré el artículo de Juan Soto Ibars. En la Asamblea de Madrid una asociación invitó a un hombre, una asociación, bueno, que la invitó Vox, he de decir. Y este hombre contaba el periplo que ha tenido y que ha sufrido con la madre de sus hijos por la ley de violencia de género. Voy a poner primero lo que he compartido por Twitter y luego os leo el artículo de Juan Soto Ibars. Aquí está el comienzo de la intervención de este hombre, que además es un hombre joven. Y esto, he de decir que yo lo he vivido también en mi trabajo, o sea, no me resulta ajeno lo que este hombre cuenta. Lo voy a poner. Cuando usted esté preparado, tiene 15 minutos para exponerlo. Con Ara, así se escucha mejor, ¿no? Bueno, perdón. Buenos días. Mi nombre es Miguel Ángel Vázquez, tengo 45 años, soy padre de 3 hijos, 2 niños y una niña de la misma madre. En primer lugar, dar las gracias a Belén González por el apoyo y darme la oportunidad de expresarme aquí a la Asociación Anavid por todo el trabajo que hacen ayudando a las víctimas. Yo no les vengo aquí a hablar de condenas, de porcentaje de denuncias archivadas,
pues hacen bien su trabajo, deberían conocer más de sobra todo esto. Vengo a exponer un caso con el mío, que aunque es el mío propio, podría ser el de otras tantas personas que están pasando por lo mismo. Yo estoy aquí por las leyes que ustedes no aprueban con sentido y siguen consistiendo, y gracias a las que múltiples mentiras expresadas por una persona, en este caso una mujer, por resentimiento, egoísmo, toneladas de odio, ego y sobre todo por amor por el dinero y bienes naturales, a mí me está causando la ruina. Mis hijos, mis padres, mi hermana, mi pareja y yo mismo llevamos mucho tiempo pasando por un proceso duro en lo personal, asfixiante en lo económico y devastador en lo emocional. Mi drama podría ser el de cualquier otro, y comienza el día en el que me niego a firmar un acuerdo de separación. Tras esa negativa comienzan las amenazas con denunciarme por violencia de género, hasta punto que un día en el mes de julio me tengo que personar en la comisaría de San Blas para pedir consejo y saber qué puedo hacer ante esas amenazas que estaba sufriendo. Es decir, que si me negaba a firmar el convenio, ella me denunciaría. Ahí me dicen que nada se puede hacer y que lo único que me aconsejan es que proteja a mis hijos todo lo que pueda en esta situación y que ahora todo lo que ocurriera en momentos en los que me cruzara con mi expareja. Algo que Disculpe, también... presidenta. Sí, dígame. Es que creo que viene en representación de una comparecencia de una asociación, no un caso particular. Creo que estamos, cada día parece el diario de Patricia. Bueno, Gente de experto, Qué pedazo de sinvergüenza. Esta que habla aquí es Jimena, ¿no? Creo que sí. bien, no en calidad de muchas caso gracias, particular. muchas Qué asco. Qué asco. ¿Cómo os cuento que yo esto lo he visto tantas veces en el trabajo? Tantas veces. Y me emociona y me dan ganas de llorar, no por el hombre, por los niños. ¡Qué asco! Esa mujer que estáis sentada, Jimena no es madre, no puede ser madre. Jimena no puede ser madre, pero la de al lado, yo creo que es una mujer que puede ser madre. Yo voy a hablar ahora como hija, no como madre. La separación de mis padres en el 92 fue el episodio, quizás hasta que me pasó lo de las denuncias, el más traumático de mi vida. Lo que más ha marcado mi vida, o sea, la separación de mis padres. Lo que más ha marcado mi vida. Y yo estuve, si no cuento mal, 7 años sin ver a mi padre. 7 años, esto nunca lo había contado públicamente. Y no fue porque mi madre mintiera, o sea, fue por otro tema distinto. Pero un niño necesita a sus padres, a los dos. Y flaco favor, las feministas y el gobierno y el constitucional y la oposición le han hecho, y por la oposición me refiero al Partido Popular, que como dice Núñez Feijóo, es una ley que no tiene nada de malo, ¿no? Si supieran los padres el daño que hacen a sus hijos cuando les privan por odio o venganza de la otra parte, quiero pensar que no lo harían. Quiero pensar que no lo harían. Porque a ese hombre le temblaba la voz contando su experiencia. Pero esos 3 niños, con este episodio, quedarán marcados de por vida. Y duele mucho. Duele mucho, 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 porque los niños no entienden de leyes y no entienden de quién tiene la razón. Lo único que entienden los niños es que ellos están ahí en el medio y que quieren agradar y que quieren contentar. Quieren que su mamá esté bien, quieren que su papá esté bien y hacen trasvase de información y a veces mienten por agradar, como yo hice. Y eso acaba desarrollando a los niños falta de confianza en sus figuras claves en la vida, falta de autoestima, falta de seguridad. Y van a tener que lidiar con eso el resto de su vida, como me pasó a mí y a mi hermana. Entonces yo cada vez que veo estas cosas digo, tío, si yo soy capaz de decir cuando un hombre mata a una mujer, maldito sinvergüenza, púdrete en el infierno, no puedo entender cómo ante un caso como este, o miles, que hay miles, señores,
desde la oposición ni siquiera se presten a escuchar a la otra parte. Oigan, que no va de hombres y de mujeres, va de niños que van a crecer con un problema. Y además hay mujeres, igual que hay hombres, que cuando se separan y se divorcian tienen tanto odio a la otra parte que se olvidan de que eligieron a esa persona para traer hijos a este mundo y que la responsabilidad es suya, no de los niños. Lo de, ay, tiene que saber la verdad, o el día de mañana que elija, pero de momento yo es que no le quiero ver la cara al otro, es que no paga la pensión, es que no sé qué. Porque el niño tampoco tiene por qué saber eso. Puf, que no quiero llorar, pero mirad, yo cuando llevaba temas de familia, cuando estaba en España, y lo seguimos llevando desde el despacho, pero la que lo lleva mayoritariamente es Sandra, yo no permito que un niño entre en la consulta. Yo no. Porque no os podéis imaginar lo que significa para un niño de 8 años escuchar a su madre decir, el padre no les paga la pensión. Porque el niño lo que entiende, vaya tormentón está cayendo, el niño lo que entiende es que a su padre él no le importa nada. Y el niño no tiene por qué crecer con esa mierda porque al final estás generando una falta de autoestima en el chaval o en la chavala. Es un asco esto. Es un asco. Y esa ley no entra dentro de los márgenes de la Constitución por mucho que diga el Tribunal Constitucional. Esa ley es una mierda. Y esa ley no protege a los niños. Esa ley deja a los niños vendidos en favor del relato asquerosamente feminista. En fin, os voy a poner un poco parte de la intervención que tuvo esta mujer, que no sé si es madre. Es que este tema me toca en lo personal. Yo no sé si sabéis que empecé a escribir un libro y parte de mi historia y del porqué de muchas cosas que hago en el canal las cuento, ¿no? Y me pongo muy sensible porque las vuelvo a revivir otra vez y digo, joder, es muy importante que los niños, yo esto a los padres que llevaba en el despacho y tal, yo creo que los niños tienen que tener como regalo, cuando ya saben un poco escribir y tal, un cuaderno y un lápiz, un diario, con un candadito, como lo tenía yo. Porque yo gracias a ese diario, desde los 8 años, empecé a contar lo que sentía y lo que pensaba, ¿no? Y ahora con mis 41 tacos, conservo ese diario y de vez en cuando vuelvo ahí y digo, no te olvides de lo que sentías cuando eras una niña, porque probablemente eso que sentías lo sentirá tu hijo mañana. Y cuando nos hacemos adultos se nos olvidan esas cosas. Perdonad por mis mocos, porque luego sé que me ponéis, es muy desagradable, lo sé. Voy a poner lo que compartió Juan Soto y Bars, que yo no sé si está puesto, a ver un segundito, que ya sabéis que yo con esto soy bastante negada. No sé, este es el confidencial, aquí está. Esta es parte de la intervención antes de que empezar a hablar. Se abre la sesión de la Comisión de Mujer del día 16 de mayo de 2025. Antes de cumplimentar el orden del día previsto, ruego por favor a los portavoces de los grupos parlamentarios que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64.2 del reglamento de la Asamblea, comuniquen en su caso las sustituciones existentes. Por el Grupo Parlamentario Vox. Buenos días, no hay ninguna. Gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista. Alteración propuesta. Pues no. ¿No están de acuerdo? Sí. Eso les estoy preguntando. En consecuencia, queda aprobada la modificación propuesta. Para que reflexionen seriamente. La tasa de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres ha aumentado en Madrid significativamente en los últimos 5 años. Hemos pasado del 71,8% en 2019 al 75,8% en 2020. Y yo me pregunto, si eso es cierto, que será cierto, que también habrá que ver las estadísticas y todos los datos, ¿acaso eso invalida el testimonio de este hombre y que hay fallas en la ley? Pregunto. ¿O hay que seguir manteniendo un relato? 2022, llegando al 78 en 2024, siempre por encima de la media de España, y son datos del Consejo General del Poder Judicial. Somos la segunda región de España con más número de denuncias, solo por detrás de Andalucía.
Mientras que en el resto de España han bajado estas denuncias, en Madrid aumentan. Hemos pasado de 30.000 en 2023 a 32.000 en 2024 y el aumento es aún mayor si lo comparamos con años previos como el 2019 en el que se produjeron 26.000 denuncias. Así que me gustaría que nos diera una explicación, porque ustedes llevan gobernando aquí 30 años y esta es una competencia principalmente regional, porque la violencia hacia las mujeres en Madrid es cada vez peor. Quizás sea porque la estrategia de violencia de género lleva caducada, por ejemplo, desde el año 2021 y me gustaría saber si tiene usted una fecha prevista para abordar una nueva. O también pudiera ser porque son capaces hasta de votar en contra de la aplicación de la renovación del Pacto de Estado y también me gustaría que me explicara por qué votaron en contra. Y así pasa, que sus fondos los destinan a ahorrarse lo que ya hacían o a temas que nada tienen tampoco. Parece que haya mucha compasión. Relato. La desesperación que se tiene cuando se pide esta medida. Más concienciada, la sociedad está madrileña, está más concienciada y por eso hay más denuncias y más órdenes de alejamiento. Esos son los datos que tenemos. 1,17. Pero se aprobó con un gobierno del Partido Popular de Madrid. Sí que Rollo, o sea, en realidad invalidan a este hombre totalmente. Esta es parte de lo que yo os he puesto. Que le Tengo 2 hijas que son mujeres. Gracias a estas políticas están sufriendo lo que están sufriendo. Mis amigas, mi pareja, todas estas mujeres, gracias a las políticas que se hacen aquí, están sufriendo eso. Y se supone que defienden a las mujeres. Si nos ponemos a hablar de que luego siempre dicen que lo más importante son los niños, ¿quién defiende a los niños en este caso? Con estas políticas. ¿Cómo puede ser que se dé acreditaciones a falsas víctimas de violencia de género? Si alguien me lo puede explicar. Yo después de todo esto... ¿Ha terminado? Bueno, iba a comentar el último punto. A ver. Sí, aquí yo, por ejemplo, personalmente he escrito a varias organizaciones de aquí. Sí. Vamos a ver, señorías. Yo he escrito a doña Patricia Rivera, con entrada de registro el 9 de 5 de 2024, a la Consejería de Familia, de Juventud y Asuntos Sociales, a doña Ana Dávila Ponce de León, a doña Ana Fernández Izquierdo, a don José Fernández Sánchez y al área del Gobierno de las Políticas Sociales e Igualdad en el CASEN Norte y en el CASEN Sur, sin respuesta por ninguna parte. Bien, pues muchas gracias, señor compareciente. Para dar respuesta a las anteriores intervenciones, tiene la palabra por un tiempo. En colaboración con el Partido Popular. Ellos a lo suyo, quiero decir, es que esto es una vergüenza, un ascazo todo. Que haya mujeres que mueran a manos de sus parejas o de sus exparejas no significa que no se esté utilizando de manera perversa la ley de violencia de género, que muchas mujeres utilizan la ley para obtener ventajas en el divorcio, para joderle la vida a su ex, porque no los soportan y utilizan eso. Y hay muchos abogados asquerosos que también de esa manera instruyen a sus clientes. Y de ahí no me bajo porque lo he vivido. O sea, y eso habrá que arreglarlo, ¿no? Da igual, esas víctimas no importan, esos niños no importan, esas madres no importan cuando ven que su hijo está pasando un puñetero calvario y que no pueden ver al nieto. Esas mujeres no importan, importa el puñetero relato feminista. Importan las asociaciones que van regadas de dinero público para decirle a las mujeres, denuncia. ¿Qué fue lo que pasó? Tú denuncia. Denuncia que total el abogado, aunque luego se archive, lo tienes gratis. Pues nada, pues así vamos, señores. Esto es una vergüenza.